Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sobre el agua Kangen y sus beneficios. Un día más contamos con nuestro experto en salud, el doctor Pedro Cormenzana. Bienvenido, Pedro. Hola, buenos días, David. Como Un placer. siempre, un placer. Nos contabas en el último episodio la gran importancia que era el cuidado de nuestro aparato digestivo y de cómo prevenir esas enfermedades tan habituales que se generan en nuestro estómago. Hoy nos gustaría que nos hablases un poco de cuáles son esos motivos por los que nuestro intestino debe estar bien hidratado y también sobre el SIBO y esos problemas que nos causa. No sé, Pedro, si esto está relacionado. Bueno, como decíamos en programas anteriores y como ya decía Hipócrates hace más de 2000 años, y esto se ha corroborado recientemente, todas las enfermedades, insisto, todas, se está diciendo, muchos científicos están de acuerdo en ello, se originan en el aparato digestivo. Entonces, visto esto, la importancia de prestar una atención muy meticulosa a todo nuestro aparato digestivo, pues va a ser la clave para la salud. Y nuestro aparato digestivo, como decíamos en algún programa anterior, comienza en la boca. Hablábamos de cuán importante era mantener una salud bucal, cuán importante era realizar una masticación adecuada, porque si esa masticación no se produce adecuadamente con la predigestión, porque también decíamos cómo las glándulas salivales producen, secretan peptidasas, amilasas para comenzar la digestión, la degradación de las moléculas de hidratos de carbono, proteínas y grasas, que ya empieza en la boca esa digestión. Si esto no se produce de forma adecuada, los alimentos pasan a través del esófago al estómago en unos bloques de alguna manera excesivamente grandes, porque no se ha producido esa predigestión. Ya nos decían nuestros abuelos, yo me acuerdo, ¿no?, que había que masticar hasta 20 o 30 veces cada bocado. Sí. Esto, bueno, la verdad es que yo a veces veo a la gente que ni siquiera hace 2 o 3 masticaciones, es decir, literalmente la gente traga los alimentos. Engulle, sí. Esto, desde luego, este es el comienzo de los problemas de aparato digestivo. Aquí mismo ya tenemos un problema muy importante. O sea que si ya queremos empezar a investigar, ¿qué me pasará, doctor? ¿Por qué tengo estas malas digestiones, estas dispepsias, este hinchazón? Bueno, toda una retahíla, un cúmulo de sintomatologías que podemos ir listándolas. Yo diría, punto número 1, ¿cómo estás haciendo la masticación? Yo empezaría por ahí, ¿eh? Antes de decir qué es lo que estás comiendo, podrá ser mejor, peor, proteínas, carnes. Bueno, luego ya pasaremos a hablar de todos esos asuntos, si te hidratas adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde luego, como no se esté masticando suficientemente, ya tenemos prácticamente seguro la posibilidad de que surjan problemas en el aparato digestivo, en el estómago, obviamente, porque el estómago, que es un potente secretor de ese ácido clorhídrico, un ácido fuerte, decíamos que un pH menor a 2, es decir, una sustancia corrosiva, pero cuya función, sobre todo estimulado por las proteínas, que son los principales estimuladores del ácido clorhídrico, este ácido clorhídrico, literalmente, como si fuera un salfumán que lo echamos a una superficie y vemos que literalmente se lo come, tal, así está actuando el ácido clorhídrico en nuestro estómago. Porque, claro, esos alimentos tienen que ser degradados. Por tanto, el ácido clorhídrico es un ácido, como decíamos, extremadamente ácido y fuerte, y es necesario para producir esa digestión, ruptura, digestión de todos esos alimentos que están llegando. Pero, insisto, si esos alimentos no llegan masticados, el trabajo del estómago va a ser excesivo y es posible que luego esos alimentos que ya tienen que pasar totalmente triturados al intestino delgado a través del esfínter pilórico, que es un esfínter, un cierre, una puerta entre el estómago y el intestino, ahí es donde ya pasan al intestino para ser absorbidos todas estas moléculas ya totalmente escindidas, rotas,
Claro, si esto no se está produciendo bien, ya estamos de alguna manera estropeando esta cadena. Es una cadena, ¿no? Como si fuera una cadena lo que sé, de montaje, ¿no? Por poner un símil, ¿no? Sí, sí. Todo tiene que llegar en su punto adecuado, ¿no? Por tanto, también aquí insistir o recalcar que el pH del estómago es ácido y debe de ser ácido. Es un punto muy importante a tener en cuenta. No tenemos que pensar que esa acidez la tenemos que camuflar. No. No. Cuando el alimento llega al estómago, o incluso antes, por esa fase cefálica que hablábamos, cuando tenemos hambre y estamos pensando en lo que fuera, esa paella o ese alimento que ese olor ya nos está despertando, los jugos gástricos, la secretina, la gastrina, la histamina, toda una serie de hormonas y de sustancias que van a hacer que se genere ese ácido clorhídrico, ya empieza ya a producirse antes, para que el estómago esté preparado. Es decir, el ácido clorhídrico es necesario para que se produzca una buena digestión. De hecho, todos los problemas de hipoclorhidria, es decir, si no se segrega la cantidad suficiente de ácido clorhídrico, pues por medicaciones, por ejemplo, por muchas medicaciones que de hecho se administran para evitar esos problemas que podrían derivarse del propio ácido clorhídrico, porque esto es una paradoja, es decir, nosotros producimos ácido clorhídrico cada vez que vamos a iniciar una digestión, pero tenemos que tener muy claro, porque esto también a veces es un punto de duda o de confusión, que cuando el estómago está en reposo, el pH del estómago es un pH alcalino. También lo hemos comentado, pero el ácido se produce cuando se va a producir la digestión, estimulado sobre todo por las proteínas. Y, por ejemplo, hay otros estimulantes fuertes, como puede ser el café, el alcohol, son grandes estimulantes del ácido clorhídrico. Ciertamente, si ese ácido clorhídrico permaneciera en el estómago fuera del periodo de la digestión, nos va a ocasionar problemas de úlceras, gastritis, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, pues, la medicina tan a menudo pues está administrando sustancias inhibidores de la bomba de protones. La bomba de protones es ese mecanismo último molecular donde se produce esa producción de ácido clorhídrico gracias al intercambio de esas moléculas, el hidrógeno, el cloro, estas bombas, ¿no?, que están actuando a nivel celular. Entonces tenemos los protectores de estómago y luego están los inhibidores de la bomba de protones. Pero claro, si nosotros inhibimos la bomba de protones, lo que estamos haciendo es inhibir la producción de ácido clorhídrico. Y entonces es muy probable que no se produzca una buena digestión. Por tanto, tenemos que tener muy claro este concepto. El ácido clorhídrico es necesario, pero solamente tiene que actuar cuando se va a producir la digestión. Y cuando ya se ha producido la digestión, se tiene que esconder y la capa mucosa, esa capa mucosa de la cual he hablado y he mencionado, de esa importancia tan crucial, de esa capa protectora que es alcalina, gracias a los iones de bicarbonato. Esa capa es la que nos está protegiendo de ese ácido, pero es que esa capa protectora está a lo largo de todo el aparato digestivo. Ese mucus, ese moco, es el manto que nos protege de erosiones y del propio ácido clorhídrico. Por tanto, estos conceptos tienen que estar bien comprendidos, porque si no, pues vamos a empezar a tener conceptos equívocos y vamos a dar palos de ciego. Palos de ciego significa, cuando vienen los problemas, no saber de dónde vienen y actuar inapropiadamente y tratarlos erróneamente, y no solamente no mejorar los síntomas, los males, sino agravarlos. Por tanto, es un proceso complejo, como decía, comienza en la boca, sigue en el estómago y después de que ese ácido clorhídrico ha hecho su trabajo, se produce una inhibición del ácido clorhídrico a través de otra hormona que es la somatostatina, que va a decir, bueno, ahora ya tenemos los alimentos preparados, por tanto se acabó la producción de ácido clorhídrico. Tú fíjate qué sabios el organismo, es algo impresionante. Desde luego. Que esta regulación que se está produciendo. La somatostatina dice, bueno, se paró la producción de ácido clorhídrico, ahora los alimentos van a empezar a ingresar en el intestino delgado, donde se tiene que producir ya la absorción. Es decir, esa absorción que va a hacer que todos los nutrientes que estamos ingiriendo vayan pasando a las células para que a su vez
se produzca el fenómeno de la nutrición, ¿no? Porque finalmente comemos para conseguir energía, el ATP, el adenosintrifosfato, que es la moneda que nos produce la energía para que se produzcan todos los fenómenos metabólicos, y todo eso se va a producir a través de esa absorción de nutrientes. Pero claro, en el momento que se producen alteraciones, claro, ya esa absorción puede estar alterada. Entonces, muchas veces no es tan importante lo que comemos, por supuesto que lo es importantísimo, pero una persona puede decir, no, es que yo como muy sano, como esto, como todas esas cosas que dicen que son tan buenas, todos esos nutrientes, todos esos suplementos incluso necesarios, pero claro, el problema es que si no los absorbemos correctamente, no van a llegar a su punto final, ¿de acuerdo? Sí, sí, o si no Por mastica tanto, correctamente, claro. es muy importante no solamente que nos alimentemos correctamente, sino que se pueda producir una absorción de una forma adecuada. Para eso, la mucosa intestinal tiene que estar en muy buenas condiciones, ¿vale? Entonces, siguiendo con este repaso, ¿no?, de este tránsito a través del intestino delgado, que tenemos 7 metros aproximadamente de intestino, duodeno, yeyuno e íleon, son las 3 porciones del intestino. Y aquí ya hay otra válvula que se llama la válvula ileocecal, donde ya es la frontera o el paso, digamos, el siguiente peaje para llegar al intestino grueso, que tiene 3 partes: colon ascendente, colon transverso, colon descendente y finalmente el último tramo, que es el sigma y el recto, donde ya termina todo el proceso y ahí ya finalmente es el ano. Entonces, aquí tenemos un poquito todo este tramo, que estamos hablando finalmente de casi 8 o 9 metros de intestino, sumando intestino desde el esófago hasta el intestino grueso con todos los tramos. Entonces, tenemos que hablar ahora un poco lo que comentábamos de la microbiota, la flora intestinal, cuál es el papel de toda esta multitud de gérmenes que conviven con nosotros, sobre todo en el intestino grueso. La flora intestinal, que hoy en día, como hemos dicho, se llama microbiota o microbioma, tiene una función capital en todo el proceso digestivo, pero no solamente en el proceso digestivo, sino en funciones tan importantes como la producción de hormonas, como la serotonina, que se sabe que se produce en un 90% en el aparato digestivo, en el intestino, porque tenemos un plexo entérico donde se sabe que hay casi más igual o más número de neuronas que en el propio cerebro. Por eso también ya desde hace tiempo se habla del segundo cerebro. El segundo cerebro, ¿por qué? Porque existe, como decía, una enorme cantidad de neuronas y de sistemas neuronales que tienen una función crucial. Por tanto, existe, y por eso se habla del eje microbiota intestino-cerebro, que forma una unidad funcional y que hoy en día se sabe que muchísimas patologías cerebrales tienen una directa relación con problemáticas a nivel intestinal, gracias a ese eje donde la conexión es el nervio vago, el nervio parasimpático. Por tanto, hoy en día la ciencia tiene un conocimiento muy importante, muy profundo de toda este sistema, digamos, y realmente los conceptos han evolucionado y han cambiado. No podemos pensar que el cerebro va por un lado, el aparato digestivo va por otro y todo está compartimentalizado. No, todo está absolutamente entrelazado, pero sobre todo la enorme importancia como insistía desde el mismo principio en este aparato digestivo, que yo creo que es el eje principal de la regulación de todo nuestro organismo, de todo nuestro incluso sistema inmunitario, ¿sí? La inmunidad, la protección contra todos los agentes patógenos que llegan, todo esto se está produciendo en el sistema digestivo, el aparato digestivo, y con una, digamos, importancia de esta microbiota. Esta microbiota, que es lo que clásicamente se ha llamado flora intestinal. Pero si hablamos de este sistema, tenemos que tener en cuenta algo que es absolutamente insólito,
cuando se sabe que por cada célula de nuestro organismo, que tenemos cerca de 3 trillones, bueno, una cantidad de ceros que nos perdemos, bueno, pues por cada célula de una célula le tocarían 10 bacterias o microorganismos, porque hay diferentes tipos de bacterias o especies. Entonces, si hablamos del material genético o el microbioma, si nosotros, de todo nuestro material genético, el 99% de ese material genético que existe en nuestro organismo es de la microbiota. Por tanto, claro, si esto realmente nos ponemos a pensar en esto, decimos, madre mía, esto es algo... Bueno, habría gente que diría, no puede ser. Bueno, pues sí, es así porque está estudiado. Entonces, claro, de repente dices, bueno, o sea, que lo que yo me considero que soy yo es un 1% de toda esta simbiosis. ¿Por qué es una simbiosis? Porque estamos conviviendo en una simbiosis mutualista. Nos beneficiamos los unos de los otros. Por tanto, esta microbiota tenemos que mimarla, porque sin ella no somos nada. Y esto queda demostrado por lo que acabo de decir. El 99% de todo lo que somos es esta microbiota flora intestinal. Es algo impresionante. Tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos protozoos, tenemos arqueas. Bueno, y están realizando todo tipo de funciones en nuestro organismo. Funciones importantísimas. Importantísimas. No solamente la propia digestión, porque la correcta digestión de todo lo que ingresamos depende más que de todas esas enzimas que efectivamente están ahí y juegan ese papel del trabajo que está haciendo toda esa microbiota. Entonces, cuando la microbiota no está bien, todo nuestro sistema digestivo no va a estar bien y van a empezar, primeramente, sintomatologías del aparato digestivo, tan frecuentes, tan habituales, o sea, reflujos, distensión, mala digestión, estreñimiento, diarrea, falta de peristaltismo. Bueno, todo lo que podamos imaginarnos, todas esas sintomatologías que son motivo de consulta diaria, sistemática de las consultas, sobre todo de los digestólogos, ¿no?, que son los que realmente están atendiendo a estos pacientes, pero lo que sí sorprende es que todavía la medicina tradicional no está prestando demasiada atención a todo lo que es la microbiota y a lo que es este síndrome tan frecuente que está poniendo muy de moda, que es el SIBO, que es el sobrecrecimiento de microorganismos en el intestino delgado. También está el SIFO, que sería el sobrecrecimiento de fungus, ¿no?, de hongos, en inglés fungus, hongos, como es la cándida que hemos oído hablar, que es una levadura, es un microorganismo que convive con nosotros, pero que puede transformarse en unas cepas que no son tan favorables y pueden ocasionar trastornos. Es algo realmente apasionante. Tenemos que imaginarnos que yo haría un símil. Imagínate, David, que tienes un jardín, pues en tu casa tienes un jardín, un pequeño jardín que tú lo cuidas con tus flores, con tu hierba, con quizás algún arbolito. Está todo muy, muy bonito, muy cuidado. Tú tienes, si es un día sí, otro no, tienes que regar, tienes que echar abono, tienes que mimar esa planta, esas plantas, esas hierbas. De repente crecen malas hierbas, tienes que retirarlas, y eso está tan bonito, es un jardín que dices que qué maravilla, ¿no? Pero sí, pasa una semana donde tú no has regado, ¿qué es lo que va a pasar? Pues todas esas plantas delicadas, esa hierba, van a empezar a morir, van a empezar a crecer hierbas, rastrojos, hierbajos, y se va a convertir eso como una especie de medio, un jardín abandonado, desértico. Así tenemos que pensar que va a terminar nuestra microbiota si no la cuidamos. Porque toda esa simbiosis podemos decir que hay gérmenes buenos y gérmenes malos, para simplificar un poquito, ¿no? Sí. Tenemos gérmenes proteolíticos que son necesarios sobre todo para digerir esas proteínas, por eso, bueno, el exceso de carne y de proteínas, pues ya sabemos que no va a ser muy beneficioso, porque va a dar un exceso de crecimiento de esos proteolíticos, que algunos de ellos son anaerobios, es decir, viven sin oxígeno, y se va a producir un exceso de putrefacción, de fermentación. Entonces, bueno, son muchos conceptos uno detrás de otro, pero me gusta un poco hacer este símil
de lo que sería tener este jardín que han cuidado, o lo que nos podemos encontrar si en un jardín lo hemos dejado abandonado 2 o 3 semanas, y lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Sí, sí, Tenemos desde que luego. empezar a regenerar todo ese jardín, tenemos que empezar a remover la tierra, a quitar todos esos rastrojos, esas hierbas malas de alguna manera, Ujú. y empezar a resembrar, tal, para que ahí se produzca nuevamente esta nueva simbiosis buena, entre comillas, ¿no? Con una Y yo lo microbiota sana. comparo, eso es. Y este sería un poquito el escenario de lo que sería un sistema digestivo, para que podamos de alguna manera comprender cómo podemos dirigirnos hacia la salud, hacia conseguir una buena digestión. Porque si no hay una buena digestión, no va a haber salud. Esto es algo que es absolutamente matemático. Sí, no, es cierto, porque mucha gente padece por ejemplo, las úlceras, y normalmente es lo que dices tú. Si tú empiezas masticando mal, que es el inicio de todo, eso, por muy bien que tú te alimentes, por muy bien que te intentes nutrir, obviamente le haces un esfuerzo, un sobreesfuerzo a la siguiente parte de nuestra fábrica de digestión. Eso creo que es un problema. Al mismo tiempo, sí que hay que cuidar ese jardín, y se puede cuidar mediante una buena hidratación, mediante hacer que el equilibrio de la microbiota sea el correcto. Ujú. Y bueno, sí. Efectivamente, David. El SIBO, que hemos empezado a hablar de esta palabra, como decíamos, es cuando esa microbiota que predominantemente, mayoritariamente se encuentra en el intestino grueso, cuando hay diversas alteraciones, como puede ser una incompetencia de la válvula ileocecal, un peristaltismo inadecuado o una secreción inadecuada de ácido clorhídrico, van a hacer de que esos gérmenes, por un lado, no son eliminados por la propia digestión del ácido clorhídrico, porque nosotros cuando nos alimentamos ingresamos también bacterias y gérmenes que vienen con los alimentos, pero el ácido clorhídrico acaba prácticamente con todos ellos. Bien, si hay una hipocloridria, puede haber gérmenes que pasan del estómago al intestino, y también puede ser el sentido inverso también, del colon van a pasar al intestino delgado. Y en el intestino delgado existe o debe de existir una muy pequeña cantidad de microbiota. Entonces, si se produce este sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, vamos a tener problemáticas, vamos a tener una disbiosis, vamos a tener alteraciones en la permeabilidad. También hemos comentado la importancia de este concepto de permeabilidad. Decíamos que toda la superficie de nuestro intestino podía ser casi como un campo de fútbol. Ese césped maravilloso que, si se producen rupturas, brechas, en esas uniones celulares que se llaman en inglés tight junction, es decir, son uniones más o menos grietas, por llamarlo de alguna manera, que lo que están haciendo es permitir tan solo que pasen al interior de las células aquellas sustancias o nutrientes que nos interesan, pero no va a dejar que pasen sustancias macromoléculas o elementos nocivos, gérmenes, antígenos, etcétera, etcétera. Cuando se produce una alteración de esta permeabilidad, van a poder pasar macromoléculas o otras sustancias que el organismo va a decir, esto yo no lo reconozco, esto yo no lo quiero, y se va a desencadenar una reacción de defensa, una producción de citoquinas, que hoy últimamente se oye hablar mucho de las citoquinas. Las citoquinas no son más que esas células que el organismo produce cuando dice, aquí están viniendo los enemigos y tenemos que salir, son los soldados que van a luchar. Son las citoquinas. Ahí se empieza a producir esta lucha de alguna manera, y no sabemos quién la va a ganar. Pero cuando se produce esta alteración de la permeabilidad, vamos a tener problemas. Y hoy en día se está hablando de una forma muy contundente de que muchísimas enfermedades autoinmunes se están produciendo por esta problemática de la alteración de la permeabilidad intestinal. Por tanto, nuevamente, y es la importancia de todo este proceso digestivo y de toda esta salud del aparato digestivo es absolutamente fundamental para, yo diría que la gran mayoría de enfermedades. Entonces,
esto se está produciendo un cambio de alguna manera a la hora de tratar las patologías, es decir, incluso patologías neurológicas. Muchas patologías neurológicas se ha comprobado que mejoran cuando se arregla todo el sistema digestivo. Entonces dices, Dios santo bendito, pero claro, si ya sabemos que existe esta relación tan estrecha de lo que es el intestino con el cerebro a través del nervio vago, ¿cómo no va a ser esto cierto? Cuando ya se está comprobando que es así. Entonces, si tenemos, no sé, incluso el autismo, que es una patología tremenda, que hoy en día no tiene tratamiento, bueno, existen estudios donde se está diciendo que este autismo se puede generar por unos trastornos importantes a nivel del intestino, como puede ser la producción excesiva de amoníaco, que es una sustancia tóxica, que por supuesto que se genera después de la fermentación, la putrefacción, cuando se toma excesiva cantidad de carne y no se procesa adecuadamente, ese amoníaco obviamente nos va a afectar a todo el sistema neurológico, porque también se ha visto que cuando existe una alteración de la permeabilidad del intestino, también puede haber una permeabilidad de la barrera hematoencefálica, y ahí vamos a comprender cómo se pueden producir todo tipo de alteraciones a nivel del sistema nervioso del cerebro. Por tanto, ojo al dato. Entonces, la hidratación. Vamos a hablar un poquito nuevamente de la hidratación. Ya lo digo continuamente, la hidratación es una alimentación, es decir, la bebida, el agua que tomamos es otro de los alimentos, es decir, es un alimento, por supuesto, en forma de líquido, pero que obviamente absolutamente indispensable. Sí, sí, es el primero. Entonces, Sí. el primero. Entonces, claro, si estamos bebiendo un agua clorada que sale del grifo, ¿qué van a decir estos pobres gérmenes que están ahí y que los estás inundando de cloro? Que el cloro lo mata todo. Entonces, claro, ya vamos a pensar un poquito. O sea, lo que puede ser beber un agua limpia, un agua buena, un agua microestructurada. ¿Qué van a decir todos estos millones de bacterias? ¡Ay, qué maravilla, qué felices estamos! Pero claro, si le estás dando un agua con cloro y llena de pesticidas, estas pobres bacterias Desintegras el jardín. van a sufrir. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que a buen entendedor, pocas palabras bastan. Sí, Entonces, sí, porque es que es un sobreesfuerzo. Es decir, si le podemos ayudar de alguna forma al aparato digestivo, pues, hombre, habrá que hacerlo. Sí, hablamos de alimentación, por supuesto. Ya hemos hablado largo y tendido de lo importante que es todo esto. Pero claro, el agua, claro, estábamos haciendo nuevamente este símil con nuestro maravilloso jardín. Claro, si tú estás echando esa agua clorada, un agua pues llena de pesticidas, hombre, la verdad es que las plantas al final son muy fuertes y bueno, por supuesto que van a poder crecer, pero tú compara si les estás dando a esas plantas un agua buena. Es que crecen, pero algo impresionante. O sea, es impresionante. Entonces, claro, pero es de pura lógica. Es que las cosas, hay cosas que son tan, no sé, que yo creo que es difícil que surja cualquier duda cuando las cosas se plantean y se ven con esta lógica. Cuando el conocimiento nos está realmente diciendo, bueno, tenemos que abrir los ojos, ¿no? a la importancia de la salud de nuestras células y de todos los compañeros de viaje que tenemos, que son muchísimos, como hemos dicho, es decir, casi el 99%. Entonces, a mí esto a veces me rompe los esquemas, porque realmente, claro, tú dices, no, yo soy David, soy un médico, yo soy Pedro, tal, pero dices, bueno, ¿tú quién eres tú? Pero si estás conviviendo con el 99% de lo que tú crees que eres no forma parte de ti. A veces me parece algo impresionante, pero claro, está ahí, están viviendo con nosotros. El que no se lo crea, pues oye, ahí a él. Porque esto hoy en día se sabe a ciencia cierta y se sabe porque la ciencia lo conoce y existen hoy en día pruebas diagnósticas y se están identificando todas estas especies, que hay hasta 1000 especies de esos microorganismos que están conviviendo con nosotros. Es algo realmente sorprendente y todo esto está a disposición de todas las personas porque esta investigación se está realmente expandiendo de una forma tremenda
y está abriendo los ojos a gran cantidad de médicos a la hora de tratar a sus pacientes, porque claro, si tú no abres tu mente, no vas a poder comprender por qué una persona no se cura, porque una persona no se va a curar si tú estás dando palos de ciego. Es decir, si tú solamente estás tratando el síntoma, dices, ay doctor, tengo un reflujo, tómese usted antiácidos, tómese usted inhibidores de la bomba de protones. Vale, vas a intentar ocultar esos síntomas, pero vas a estar produciendo toda una serie de problemáticas que van a terminar descalabrando todo el sistema digestivo. Porque ya hemos dicho, si nosotros tenemos un problema de reflujo y estamos inhibiendo la producción de ácido clorhídrico, ya hemos dicho que estamos alterando ya desde el principio todo el proceso de la digestión. Con lo cual nos va a producir toda la siguiente cascada de problemáticas. Vamos a tener una disbiosis, vamos a ir alterando todo el proceso de la digestión, se va a producir una falta de motilidad, un SIBO, porque se va a producir un SIBO, obviamente, porque claro, si los alimentos no pasan en condiciones al intestino delgado, ahí vamos a tener problemas y se van a producir ese sobrecrecimiento de bacterias que no deben de estar en el intestino delgado y nos van a producir alteraciones de la permeabilidad y vamos a entrar en esta cascada y no vamos a poder resolver el problema de ese paciente, o lo que vamos a hacer es tapar un síntoma y ocasionar toda una cascada de problemas que van a venir después. Con lo cual, este es el gran problema cuando la medicina no está teniendo una visión integral de las situaciones y por eso fracasan tanto los tratamientos. Los pacientes están peregrinando de un sitio a otro porque me han dado una cosa, me han dado otra y mis problemas no se resuelven, o se resuelve un problema aparentemente y me aparecen otros dos, y así vamos toda la vida renqueando, ¿no? Entonces, claro, es muy triste, ¿no? La verdad es que es muy triste, pero como digo, sobre todo en países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, existe desde hace ya más de 10 años una investigación, pero realmente muy, muy avanzada en todo este campo tan apasionante de lo que es esta microbiota y todas estas problemáticas que están ocasionadas por esta alteración de esta simbiosis, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, sobre todo los profesionales, los médicos, yo creo que tienen que investigar más y no quedarse en su esquema, digamos, reduccionista, ¿no? De libro. Bueno, ¿te duele la cabeza? Tómate aspirinas. ¿Tienes estreñimiento? Tómate un laxante. Pero no, por Dios bendito, es que así no vamos a solucionar absolutamente nada. Busca la raíz. De nada. Tenemos que llegar a que nuestro organismo se regule y se encontremos y llegue a equilibrarse. Tenemos que entender todo digamos, que el organismo es un todo. O sea, no podemos pensar que cada órgano va por su lado. No. O sea, si tenemos un problema en el estómago, nos va a repercutir posiblemente en un problema de nuestra cabeza. Así de claro. Entonces, todo se va a ir trastocando, ¿no? Entonces, luego vamos a decir, Dios mío, vamos a hacer más pruebas y te atiborran a pruebas por aquí, pruebas por allá, y ahora te pincho, y ahora te hago esto, y ahora más pruebas, ahora resonancias, y venga, y tómate esto, y al final, sin terminar de hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Y esa persona sigue y sigue a través del tiempo, pues llevando una pobre calidad de vida, ¿no? Entonces, claro. Es que, Pedro, hay que llegar a una medicina holística, es decir, el médico tiene que estudiar, tiene que investigar y no decir, yo ya tengo mi título y ya lo sé todo. No. O sea, los conceptos van avanzando y tenemos que seguir creciendo y teniendo una visión mucho más amplia, ¿no? Y sobre todo, muchas veces también hay que llegar, por otro lado, a simplificar las cosas, simplificar en cuanto a decir, bueno, vale, ¿cómo no va a ser importante el agua que bebo y la alimentación que yo tomo y el aire que respiro? Entonces, claro, si nos viene un paciente a la consulta con cualquier tipo de sintomatología y no le estamos preguntando estas tres cosas, pues ya desde luego puede ser muy difícil que podamos curar a esa persona. Claro. Porque ya le puedes dar todas las medicaciones que quieras, pero si no resuelves el problema de su alimentación, el problema de su digestión, el problema de su hidratación, o cómo cultiva sus emociones, sus pensamientos, si es capaz de respirar y de poder relajarse, esa persona no va a encontrar la salud. Claro, pero es que, Pedro, tienes que entender que nosotros, a la hora de las personas que no estamos versadas en el tema de la medicina,
nuestros únicos estudios del tema del cuerpo humano han sido en el colegio. En el colegio nos dividen mucho esos aparatos, ¿no? Lo que es el hígado, lo que es el páncreas, nos lo van dividiendo. Entonces, en nuestra mente lo entendemos como diferentes partes. Y en el momento en el que nosotros vamos creciendo en esta vida de materialismo, de que tienes todo a mano, todos los azúcares, todo está en el supermercado, a ti te gusta, o sea, el cerebro te dice está rico, entonces tú lo vas a seguir tomando. ¿Qué problema tiene con eso? Que en el momento en el que empieza a haber problemas a nivel digestivo, a nivel úlcera o lo que sea, vas al médico. Ese médico te dice, ¿qué te pasa? Te hace una pregunta de qué sientes, anota, te deja un medicamento para tomar durante 15 días y se acabó. Entonces, sí que es cierto que habría que cambiar un poco la educación a la hora de decir hay que cuidarse, hay que entender que no solo es comer y ejercicio, porque todo el mundo que tiene una enfermedad es voy a cambiar mi manera de comer y voy a empezar a hacer ejercicio. Es lo que siempre dicen, pero nunca se fijan en que el alimento principal es el agua y es la hidratación, y que sin ella y sin una buena masticación, etcétera, no vas a llegar a lo que es la salud o ese equilibrio con la microbiota para estar correcto, ¿no? Claro. No, la verdad es que lo has escrito muy, muy claramente, y yo la verdad es que no puedo comprender, sobre todo en consultas pues de medicina familiar, comunitaria, pero sobre todo en las consultas de los especialistas de aparato digestivo, que yo entiendo que tienen que estar absolutamente abarrotadas, porque la problemática digestiva es cada vez mayor, cada vez mayor. O sea, ¿cómo no se establece el ABC de lo que sería el retorno a pensar en poder normalizar o recuperar las? Pero es que mientras no suprimamos los venenos principales que se están tomando a diario, porque no se está informando. O sea, hay dos venenos que habría que suprimirlos radicalmente: el azúcar blanco, el azúcar, y la leche. La leche de vaca es causante de muchísimas patologías, porque la leche materna es lo que el bebé tiene que tomar en el primer año, en el segundo año, y a partir del segundo o tercer año, la proteína animal de la leche no es adecuada para el consumo humano. Eso por un lado, y está súper demostrado la cantidad de problemas de alergias, de asma. El asma, por ejemplo, otro problema también cada vez más frecuente, está producido por estas proteínas que el cuerpo no las reconoce, o que están produciendo esa ruptura de la permeabilidad del intestino y está ocasionando toda la cascada de problemas de respuestas inmunes. El azúcar blanco es un verdadero veneno. Habría que suprimirlo. Es sorprendente. La molécula del azúcar se diferencia en un solo átomo de la molécula de la cocaína. Todos nos hemos dado cuenta el poder adictivo que tiene el azúcar. Cuando hablamos del azúcar, hablamos de las bebidas azucaradas los refrescos. Los refrescos, que tienen una enorme cantidad de azúcar, y muchos otros alimentos procesados de bollerías, etcétera, etcétera. Vemos cómo hay gente que realmente no puede, le cuesta mucho dejarlo, o sea, porque es adictivo igual que lo es el tabaco, ¿no? Pero claro, esto se sabe, y los que de alguna manera, no vamos a hablar demasiado de estos temas, creo yo que están generando esta forma de vida, lo saben muy bien. O sea, ¿por qué se está alimentando así desde los niños? Haciéndoles que, en vez de inculcarles hábitos saludables, se les está dando ya desde la tierna infancia todos estos alimentos que son venenos. ¿Por qué se hace eso? O sea, sería muy sencillo empezar a alimentar correctamente a nuestros niños para que no lleguen adultos ya llenos de patologías que, si no se han desarrollado ya en la adolescencia, se van a desarrollar en poco tiempo. Entonces, es algo lamentable, absolutamente lamentable, como la publicidad y todo esto, claro, al final es un negocio, por desgracia es un negocio, y la enfermedad también lo es, por supuesto, obviamente. Sí. Por desgracia, es un triste negocio, para que luego estemos dando de comer, bueno, más que dando de comer, o sea, haciendo multimillonarias a todas las farmacéuticas. Pero bueno, no vamos a entrar en este derrotero para no desviarnos de donde tenemos que desviarnos.
Pero ojo que eso hay que tenerlo muy presente y creo que tenemos que tomar conciencia de cómo se nos está manipulando. Y de No cómo se nos debemos está educarnos. diciendo la verdad. No se nos está diciendo la verdad. Decirnos, el agua potable no es un agua saludable. Punto número 1. Si no cambia usted la alimentación y deja usted de comer bollería industrial, patatas fritas Y refrescos. llenas de aditivos, Sí, sí. comida absolutamente contaminada, usted va a enfermar. Así es como habría que hablar. Y vamos a dar las pautas para que podamos ir consiguiendo la salud. Porque la salud es un trabajo de uno mismo. Es decir, la salud la tenemos que conquistar cada uno de nosotros, reordenando nuestra vida y llevando una vida equilibrada. Dándole al cuerpo lo que es, lo que le corresponde. Un aire puro en la medida que se pueda, por supuesto, un agua saludable y una alimentación saludable. Y luego, pues, cultivar nuestras emociones, nuestros pensamientos, intentar ser buenas personas, ayudar, transmitir amor, y de esa manera podríamos vivir felices. Pero no, por lo visto hay algunas personas o gente que debe estar interesada en que esto no sea así y en que nuestra sociedad esté cada vez más enferma. Y esto es muy triste. Pero creo que debemos de despertar, cada uno de nosotros debemos de decir, tengo que despertar. O sea, el cambio tiene que venir de una forma individual y empezar a darnos cuenta de esto y a cambiar. Y contra más personas podamos, que por supuesto que la gente está despertando, pero por desgracia de forma más lenta de lo que sería deseable. Pero sí, mucha gente, por supuesto que la gente se está dando cuenta, ¿no? Pero todavía esta presión mediática es excesiva y de alguna manera no hay una cultura suficiente en los colegios. O sea, habría que empezar a Claro. educar a los niños en los colegios con todo esto y Sí, no sí. seguir dándolos esta comida basura, esta que es una auténtica basura. Y que te ponen las propias máquinas en los institutos ya para que la compres ahí. Claro, entonces se están dando tímidos avances, pero la presión de todas estas grandes multinacionales, Es que está que alrededor. son las generadoras de las enfermedades, en generar enfermedades para que la industria farmacéutica siga creciendo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que empezar individualmente a cambiar para poder revertir esto. Va a costar, pero claro, tenemos que despertar de alguna manera. Sí, sí, Porque nosotros si no, mismos. es que el problema es que es nuestra vida, es nuestra salud. O sea, si la salud fracasa, todo se va a terminar. O sea, ¿para qué queremos luchar por tener una maravillosa casa, un maravilloso coche? Si llega la enfermedad, todo esto se va a perder. O sea, y nos vamos a quedar sin nada. Entonces, yo no me canso de decir que la salud es el bien más preciado que tenemos. La salud. Sí, sí, No, sí. vale más que todos los millones de tesoros que podamos acaparar. No sirve para nada. Si no tenemos salud, ¿para qué queremos tener un Oro. fantástico Sí, sí, sí. yate fondeado en la bahía si nos despertamos y estamos fatal? No nos Encamaos. sirve para Sí, sí. nada. Es terrible. Sí, sí, No. es la educación y es lo que dices tú. Es cierto que tiene que ser una decisión personal, venida desde dentro, porque todo lo que vas a ver alrededor te va a influir para que caigas en tentaciones o caigas en problemas que te pueden provocar problemas mayores, incluso de defunción o de una Sí. baja calidad de vida que después, ¿para qué la quieres, no? Entonces sí que es Baja cierto calidad de vida. que desde nuestros hijos tenemos ya que intentarles dar nosotros como padres ya una educación en casa, una alimentación sana, una hidratación, hacer que hagan ejercicios, enseñarle a masticar, porque todo eso, por desgracia, parece que nos toca a nosotros, a los padres. Los colegios no lo hacen y deberían, No, considero que deberían ayudar a eso. yo creo que tenemos una responsabilidad. Yo creo que no nos paramos a pensar, pero ahora mismo es responsabilidad de todos porque como sigamos así, dentro de unos años, no sé cómo vamos a terminar. Nuestro planeta está enfermo. ¿Por qué? Pues porque lo estamos maltratando absolutamente. Claro, si estamos maltratando nuestro planeta, con todos los contaminantes que echamos, con todo el plástico, pues al final somos el reflejo de esta enfermedad del planeta. Es que es triste, pero somos el reflejo de cómo está este universo, este planeta, ¿no? Entonces,
empecemos a sanear nuestro propio organismo y a su vez empecemos a curar y a regenerar el planeta, porque si no, el planeta no va a aguantar. O sea, ya no puede más con toda la contaminación que estamos generando. Entonces, dejemos de utilizar envases de plástico en la medida en que podamos. Dejemos de comprar botellas de agua que es un agua muerta, de malísima calidad, que encima está en botellas de plástico, que producen productos cancerígenos. Los bisfenoles, se sabe, en muchos países se está regulando esto, pero bueno, en otros no se hace ni puñetero caso. Esos plásticos generan sustancias muy nocivas. Y bueno, y aquí pues seguimos todos bebiendo el agua de botella o bien del grifo. Y aquí, desde luego, tenemos que hacer la primera reflexión. No solamente por nuestra salud, sino por la salud del planeta, porque es que, o sea, se está llenando los mares de una cantidad de plástico que es imposible ya de reciclar. Es imposible reciclar. O sea, hay islas enteras de plástico y ya no se sabe qué hacer. Esto es lamentable, ¿no? Y podemos empezar a cambiar, a poner nuestro granito de arena, ¿no? Pero claro, tenemos que dar un giro a pensar un poco y decir, caramba, pues tengo que empezar a cambiar, porque si no es que vamos a la deriva, ¿no? Sí, sí, además es cuestión de observar cómo está nuestro planeta, como dices tú, con esas islas de plástico y con esas basuras, y asimilar que eso mismo es como tenemos nuestro jardín interior. Es exactamente igual. Exactamente. Entonces, cuidémoslo. Es decir, Dime. nuestro organismo, nuestro intestino está recibiendo principalmente basura. Claro, esa basura, claro, está lleno de gérmenes putrefactores. Y esto es así. Entonces, claro, tenemos que empezar a limpiar. Tenemos que limpiar nuestro intestino, tenemos que regenerar toda esta microbiota, porque si no, esta microbiota está descompensada. Y entonces, claro, los malos están ganando la batalla y los malos nos van a perjudicar. Efectivamente. Y como no vamos a poder acabar con ellos, lo que tenemos que hacer es convivir con esa microbiota y hacer que todos estos gérmenes buenos de alguna manera equilibren a estos malos, entre comillas, por simplificar un poquito. Sí, por simplificar y entender de alguna manera, ¿no? Sí. Creo que el símil del jardín es bueno para comprender lo que pasa, ¿no? Cuando vemos lo que crece en un terreno que está completamente abandonado, pues ¿qué es lo que crece? Los arbustos, los rastrojos, vale, pues esto sería un poco, ¿no? El poder tener una hierba preciosa, bien cuidada, pero ¿eso qué requiere? Un cuidado diario. Si no, ¿qué es lo que pasa? Pues empiezan a aparecer las malas hierbas, que están ahí, está todo ahí, están los buenos y los malos, ¿no? Sí, de nosotros depende qué es lo que va a crecer. Sí, efectivamente. Es decir, nosotros estamos dando de comer a toda esta microbiota, no nos olvidemos. La microbiota se alimenta principalmente de la fibra alimentaria. Otro concepto importantísimo. Se ha hablado desde hace tiempos inmemoriales, la importancia que era la fibra alimentaria para que haya un buen tránsito intestinal. Si no tomamos fibra, la microbiota buena va a estar perjudicada y van a crecer los proteolíticos, los malos, los metanogénicos, los que van a producir metano, amoníaco, etcétera, 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 en vez de los buenos, que son los que producen la nutrición de la mucosa, la Akkermansia, ¿no? Que es el germen que produce esa mucosa protectora. Entonces, claro, va a depender de nosotros. Según lo que nosotros ingiramos, vamos a alimentar a los buenos o a los malos. La fibra alimentaria es fundamental. Lo que son las semillas, verduras, frutas, cereales, ¿no? Cereales, fundamental. Se puede comer carne, pescado con mucha moderación, contra menos mejor. Se podría prescindir totalmente, pero si comemos algo, pues porque, bueno, todavía somos omnívoros, bueno, pero que sea con mucho un 20% de la dieta. Ese sería mi consejo. Sí, pues yo no tenía en cuenta lo que sería la carne o el pescado en un 20%, porque bueno, ya sabes cómo es esta sociedad, que es bastante carnívora, pero sí que es cierto que dicen que ahora, hoy en día, es mucho más sano lo que es comer más vegetal, comer más cereal, que muchos aportan lo necesario y que ayuda a lo que es la flora intestinal mucho mejor. Eso sí que lo tenía escuchado. Sí, pero esto yo creo que ya hay una evidencia aplastante, diría yo, una evidencia contundente de esto la hay. Porque además a la carne roja se le considera ya un carcinógeno, pero es que ya la medicina oficial lo considera como un carcinógeno.
Vale, pues no pasa nada. No pasa nada. Siga usted comiendo bien de carne. En vez de decir, oiga, coma usted la mínima carne y si la come, pues que sea una carne pues de unos animales que han estado alimentados en unas condiciones adecuadas, etcétera, 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 que encima no están llenos de hormonas y Claro. de sustancias que además se les mete, con este tratamiento tan, digamos, lamentable, ¿no? A la hora de hacer crecer a los animales, luego de sacrificarlos, o sea, tenemos que pensar también, no nos olvidemos lo que supone la matanza de los animales, o sea, lo que es para ellos, esas hormonas, esa adrenalina que segregan cuando van a ser sacrificados, todo eso se queda ahí. Ojo, no pensamos mucho en esto, pero debemos de pensar en muchas cuestiones, ¿no? No debemos dejar pasar todo esto, ¿no? Y olvidarnos, ¿no? De la realidad, porque a veces parece que queremos olvidarnos de la realidad y no ver de cara, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, muchos creen que los animales aparecen en el supermercado igual que la leche. Claro. Yo te digo una cosa, David, si tú tuvieras que matar al animal, yo que sé, a la vaca o da igual, con lo que sea, yo no sería cerdo que capaz fuera de eso. para comer. Yo no soy capaz de eso. Yo no soy capaz. A ver quién sería capaz de enfrentarse, ¿no? Ya, es un tema moral, pero muy escondido en la mente, no porque no queramos verlo, sino porque ya nos lo apartan. Las grandes empresas que venden esos cárnicos ya nos apartan la matanza en sí. No, pero es que te han dicho que sí, que hay que comer carne, es necesario comer carne, ¿no? O sea, ya te han educado con eso, ¿no? Sí, Como es necesario comer carne, es normal que haya que matar a esos pobres animales. Sí. Claro. Es que bueno, es lo que toca. Pero de todas formas, sí que lo que creo que es importante no es solo la alimentación, como te digo, de si es carne o pescado. Es cierto que, oye, es aconsejable pues un 20% en este caso y el resto de vegetales. Pero es importante continuar esa digestión con un buen agua, es decir, con una buena hidratación microestructurada para que podamos hidratarnos mucho mejor y que nuestra flora esté mejor, ¿no? Sí, a ver, no cabe duda que nuestro programa es el agua Kangen y lo que es la salud a través del agua Kangen, la digestión está íntimamente relacionado y desde luego como colofón a este nuevo episodio, la importancia de un agua pura, sin cloro, ya lo hemos dicho, el cloro no va a ser de buen agrado para todos estos compañeros de viaje que tenemos. Uh-huh. Y que sea un agua que esté lo más libre de contaminantes. Porque, claro, y un agua que realmente pueda llegar al interior de las células, porque si no, las células no están hidratadas. Entonces, las células no van a poder sobrevivir, muchas de ellas. Porque si no llega bien el agua a través de la barrera hematoencefálica, nuestras células cerebrales también pueden sufrir. Entonces, lo decimos todos los programas, lo importante que va a ser un agua limpia, un agua que nos hidrate, un agua microestructurada, un agua que nos proporcione ese hidrógeno que hemos dicho, que tiene esas propiedades tan beneficiosas, fruto de esa electrolisis, que nos rompe la molécula de agua y hace que el oxígeno y el hidrógeno lleguen de una forma absoluta a todas nuestras células. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos a pensar en esto y que si realmente queremos mejorar nuestra salud de alguna manera, ¿no? Yo utilizo esta palabra, me gusta, revertir. Revertir es que todavía estamos a tiempo, porque las patologías, cuando se manifiesta una patología, esta patología se está gestando mucho tiempo ya. ¿Me entiendes? Esto, vamos a ver, si hablamos del cáncer, esta enfermedad tan terrible, eso se sabe. O sea, cuando se manifiesta un cáncer, cuando se detecta un nódulo, es posible que varios años ya antes se estén produciendo ya alteraciones en los genes, en el DNA, en el RNA de las células, que están produciendo ya este fracaso en la homeostasis, y que cuando ya la batalla se pierde totalmente es cuando ya toman posesión todas estas células que han mutado, y entonces ya detectamos y decimos y te diagnosticamos este cáncer. Pero ¿cuánto tiempo llevaba eso? Llevaba mucho tiempo, por desgracia. Entonces, yo creo que no nos queda otra que la prevención. Sí. La prevención es
todavía que estamos bien, o creemos que estamos bien, vamos a empezar a tomar cartas en el asunto. Pero es que además es que lo bueno de todo esto es que cuando realmente empezamos a cambiar nuestros hábitos a más saludables, nos damos cuenta de que ha merecido la pena, ¿no? Porque a veces la gente dice, pero joder, ¿cómo voy a dejar de comer esta carne suculenta que tanto me gusta? ¿Cómo voy a dejar de fumarme ese cigarro en el que disfruto tanto? O de tomarme este vino tan... Claro, no puedo, o sea, mi vida sería triste. ¿Y cuánta gente dice, no, yo para vivir de esta manera prefiero morirme a los 70 habiendo hecho de todo? Sí, Mucha gente lo dice. sí, sí. Bueno, es una elección. Pero es que cuando tú tomas el otro camino, yo creo que realmente yo creo que tú puedes disfrutar, yo al menos, o sea, de un arroz integral, bien preparadito, de una buena ensalada, yo disfruto igual o más de que si me pones cualquier otro tipo de manjar. Y te lo digo sinceramente. Entonces, al final es una cuestión mental, obviamente, ¿no? No, sí, pero es Es que decir, o además sea, tú, Pedro, tienes una edad y yo he visto, te he visto muy sano, es decir, haces cosas que no hace normalmente la gente de tu edad. Sin embargo, ves a otras personas mucho más jóvenes que deciden ese camino, como dices tú, de decir, oye, quiero refrescos todo el día, quiero bolsas de patatas todo el día, y no se pueden mover de la cama con 30 años. está claro, está claro. O sea, a los 30 años ya un cuerpo puede estar ya muy, muy, muy perjudicado. Claro. Bueno, es que también, a ver, por supuesto que si tocas este tema, claro, yo practico el yoga, practico la meditación, procuro cultivar y adiestrar mi mente, mis emociones para que mi vida esté encaminada pues hacia, en todo lo que yo pueda, ¿no? A realizar el bien, en la medida en que pueda, en ayudar a las personas. Esa es mi filosofía de vida, por supuesto que sí, porque al final también lo hemos dicho, no solamente es el comer y el beber, o sea, yo creo que tenemos que nuestras emociones y nuestros pensamientos son absolutamente fundamentales. Y si realmente entramos ya en comprender la necesidad de, pues también de mejorar, ¿no? La calidad de nuestra mente, de nuestras emociones, de practicar, pues, bueno, alguna de las muchas técnicas que existen, ¿no? De meditación, de mindfulness, de hacer un ejercicio que el yoga es un ejercicio absolutamente recomendable, eso sí, adaptado a cada persona, ¿no? Porque hay yogas que son muy exigentes también, pero en general hacer un ejercicio físico saludable, que tampoco me parece muy saludable meterte en un gimnasio y estar una hora levantando pesas de 40 kilos, porque eso te puede destrozar también las articulaciones. O sea, el ejercicio es muy importante, es muy, muy, muy importante. El yoga es un ejercicio muy saludable, hecho siempre con una directriz, con un profesor que te oriente, y desde luego que ahí ya entras en un equilibrio, ¿no? En esta búsqueda del equilibrio, ¿no? Porque es que el equilibrio de nuestro ser, que es cuerpo, mente, emociones, el alma, todo eso es un todo. Entonces es un todo indivisible, ¿no? Por tanto, es lo que yo siempre digo, ¿no? El alimento que tú ingieres, el agua que tú bebes, el aire que tú respiras y esa mente y emociones que a veces nos juegan malas pasadas. Tenemos que ser capaces de controlarlas, de conocer. Más que controlar es conocer. Debemos de conocer cuáles son los entresijos, ¿no? De esa mente que a veces nos hace ir por senderos inapropiados, ¿no? Y es porque desconocemos lo que es este mundo, ¿no? Complejo, ¿no? De lo que son la mente y las emociones, y la meditación, el mindfulness, el yoga nos van a ayudar, ¿no? A también conocer, darnos cuenta de cómo funcionan, ¿no? Todos estos aspectos ocultos, y poder siempre dirigirlos, ¿no? De la forma más apropiada, ¿no? Para nuestro beneficio, por supuesto, primeramente, y luego el beneficio de nuestros semejantes. Pero claro, si nosotros debemos de empezar por nosotros. Si nosotros no estamos sanos física y mentalmente, no vamos a poder ayudar a nadie, ¿no? Por tanto, a los primeros que debemos de ayudarnos somos a nosotros mismos. Sí, desde luego, ya puestos a ir a la guerra, que sea por lo menos por nosotros, ¿no? Claro, pero es así, es así. Es decir, hay gente que es muy dadivosa, que quiere ayudar a los demás, es maravilloso. Pero Sí. está claro que debemos de empezar por nosotros mismos, ¿no? Y ahí tenemos un poco este camino.
Sí, sí, desde luego. Además, una vez más, gracias a ti, siempre entendemos lo importante que es pues una buena hidratación para una buena calidad de vida y también una tranquilidad en la vida, es decir, portarse bien con los demás, tener una buena digestión, cuidar bien la masticación, etcétera. Y gracias a eso, pues sí que podemos acceder a esa calidad de vida que buscamos. Pero como siempre, Pedro, el tiempo se nos echa encima y creo que quedan bastantes cosas en el tintero. Entonces, oye, si te parece, Sí, sí. te invito a un nuevo Sí, hay episodio. muchas cosas y la verdad es que una cuestión enlaza con otra, ¿no? La verdad Sí, es que vamos, porque al final, claro, todo está tan interrelacionado que, bueno, pues al final evidentemente pues son muchos conceptos y bueno, yo creo que podemos ir desgranándolos en un en otro sesiones, episodio. en charlas sucesivas. Me parece perfecto, Pedro. Pues nada, quedamos para el siguiente episodio para que podamos conocer más de nuestra salud y sobre todo podamos mejorarla. Genial, un placer y nada, No- encontramos la semana que viene, David. Muy bien, pues como siempre, Pedro, un placer. Que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias, un abrazo. Otro.